Poco a poco, sus grandes golpes al ejército gabacho, aquellas emboscadas, aquellas refriegas nocturnas, sirvieron para que la propaganda aumentase, creciese, y cientos de hombres empezaron a alistarse en las filas del empecinado. El problema fue gravísimo, llegó a ser gravísimo para las tropas francesas. El mismísimo Napoleón Bonaparte se interesó por aquel problema, por aquella columna dirigida por un campesino, como se decía. Y eligió a uno de sus generales más curtidos, más eficaces, Joseph Leopold Hugo, el padre del futuro escritor Víctor Hugo. Bien, pues Leopold Hugo fue el encargado de dar caza al empecinado. Y a fe que no faltaron tretas. En una ocasión, por ejemplo, capturó a la madre del empecinado y a muchos familiares y vecinos, y aseguró que de no entregarse les fusilaría. El empecinado envió una carta a Leopold Hugo en la que se afirmaba que en caso de ser fusilada su madre y sus familiares, pasaría a cuchillo a 100 prisioneros franceses que estaban en su poder, y que esto no era todo, pues desde entonces fusilaría a cualquier francés que capturase allí mismo. En cualquier punto donde capturase un francés, este sería fusilado. La amenaza fue tan seria que Leopold Hugo puso en libertad de inmediato a la madre del empecinado. Y es que el empecinado se granjeó el respeto, incluso la amistad de sus oponentes. Le respetaban muchísimo. Esto es así de cierto. El propio Leopold Hugo incluso quiso sobornarle, quiso alentarle a que se pasase a las filas francesas, dándole un cargo de oficial y un excelente sueldo, cosa a la que el empecinado se negó en redondo, y ofreció lo mismo a Leopold Hugo. Le dijo: pásese usted con nosotros. Las campañas del empecinado son tan famosas que aún siguen sus ecos recorriendo nuestra historia. Llegó a merodear Madrid, incluso quiso secuestrar al mismísimo José Bonaparte. Pepe Botella, el rey ocasional de España. El empecinado se enteró que Pepe Botella pasaba tiempo estival en la casa de campo madrileña, y por allí se vio a hombres de la partida del empecinado. La verdad es que solo mentar su nombre provocaba ya un terrible susto, una gran inquietud en cualquier cuerpo de oficial francés. Por fin, la regencia gaditana otorgó cargos. Por fin entendió que el empecinado era el hombre a seguir, era el líder mediático, era el héroe popular que todos precisaban. Primero llegó el nombramiento como capitán de caballería, más tarde el de brigadier, luego general. Y es que más de 6.000 hombres seguían al empecinado, más de 6.000 hombres cabalgando por los montes de Castilla, custodiando los lugares, protegiendo los pueblos y sobre todo franqueando el paso para el avance de muchos ejércitos anglo-hispanos. La tarea fue más que brillante para estos guerrilleros. En 1811 el empecinado se encontraba dirigiendo un regimiento de húsares en Guadalajara. Y la verdad es que, como digo, era un inmenso héroe popular, querido y aclamado por todos. Al finalizar la guerra, en 1814, dirigía a más de 10.000 efectivos y había protagonizado campañas tan destacadas como las de Aragón. Esa campaña ha pasado a la historia como la campaña del empecinado. Sometió a ciudades, puso a sitio a otras y recibió de buen grado la ayuda de otros guerrilleros. Fue, desde luego, toda una urdimbre estratégica y táctica que acompañó a Juan Martín Díez, el empecinado. Pero acabó la guerra. Después de la batalla de los Arapiles, librada en 1812, José Bonaparte abandonó Madrid. El empecinado fue uno de los primeros en entrar en Madrid. Pero las cosas se iban a torcer en la vida, en la biografía de este hombre. Llegó el absolutismo, llegó Fernando VII el deseado. Juan Martín se presentó ante su rey, al que siempre fue leal, pero también le ofreció una carta en la que se le combinaba a guardar fidelidad, jurar respeto y obediencia a la Constitución de Cádiz, a la Pepa de 1812. Y como es obvio, el rey absolutista por excelencia negó esta posibilidad y, es más,
envió al exilio vallisoletano, a Juan Martín Díez, quien por entonces era nada más y nada menos que mariscal de campo, una de las más altas graduaciones dentro del ejército español. Bueno, pues este exilio lo asumió y vio pasar el tiempo y vio cómo Fernando VII cometía cada vez mayor número de desmanes. El 1 de enero de 1820 la situación giraría 180 grados. El general Riego realizó su famoso pronunciamiento y a este le siguió el famoso también trienio liberal. En estos 3 años, también de zozobra en América, pues íbamos perdiendo las colonias a ritmo acelerado, pero en estos 3 años el rey Fernando VII tuvo que asumir la Constitución de Cádiz. No le quedaba más remedio, no le quedaba otra, pero sin despreocupar su cuestión internacional, su frontera internacional, en la que pidió ayuda a los países de la Alianza, a los países europeos, los cuales se la sirvieron en forma de los 100.000 hijos de San Luis. Estos entraron, irrumpieron en España en lo que se llamó la Guerra de la Lealtad, y fue un momento difícil, pues Juan Martín Díez, en los 3 años del trienio, en el trienio liberal, había sido incluso gobernador de Zamora y había luchado contra sus antiguos compañeros, los cuales habían abrazado el absolutismo al grito de ¡vivan las caenas! Ya sabéis que el grito liberal era ¡viva la libertad! Y a este respondían los absolutistas con ¡vivan las cadenas!, aunque se decían caenas. Bueno, pues eso, ¡vivan las caenas! Pues el cura Merino, hombre brillante en la Guerra de la Independencia, era absolutista, convencido, y se enfrentó, con poco éxito, a los hombres del empecinado. En fin, que 3 años dificilísimos, 3 años otra vez de sangría, de muerte, de destrucción, la eterna constante en España, en esta España decimonónica. En 1823 todo estaba perdido para la causa liberal, pero el empecinado se mantuvo terco y obstinado y decidió seguir siendo leal, seguir siendo obediente a la Constitución de Cádiz, la única que él entendía como justa y verdadera. Y mantuvo su partida, eso sí, a duras penas, los tiempos habían cambiado. En 1825 fue detenido en Olmos, en Valladolid, a cambio de que sus hombres no lo fueran. Y con graves humillaciones fue incluso recluido en una especie de jaula y bueno, sometido a toda suerte de vilipendios, gravísimos insultos, fue escupido por los afines al absolutismo, fue conducido a Roa de Duero, en Burgos, y allí le esperaba un inevitable fin. Un hombre curtido, un hombre inteligente como él, un hombre también rudo, sabía que no le podía esperar otra cosa sino la muerte. El 19 de agosto de 1825, sin llegar a cumplir los 50 años de edad, aquel hombre de aspecto temible, porque era un hombre muy bravo, muy fuerte, musculoso, un hombre que incluso, pues bueno, tenía gestos agraciados, tenía un rostro agraciado, tenía un cierto atractivo físico, pero fuerte, parecía un Hércules de aquella época, pues fue conducido al cadalso tras haber sido sentenciado a muerte. Fue una escena horrible, dantesca, impropia para un héroe popular como él había sido. El rey Fernando VII no quiso contemplar su brillante hoja de servicios, no quiso entender que aquel hombre pues había servido simplemente a la causa de la libertad. Y bueno, pues se cuentan muchas cosas sobre la muerte del empecinado. Se dice, por ejemplo, que su mujer, Catalina de la Fuente, se paseó delante de él ese día en brazos de un absolutista, de un oficial absolutista, cosa que enervó el ánimo del empecinado. También se cuenta que en el camino al cadalso, pues había sido condenado a morir ahorcado, exigió a gritos que se le fusilase como militar que era. Él siempre se había sentido un militar y quería que le fusilasen, pero también le negaron esto. Cuenta la historia que Juan Martín Díez el empecinado, en un acceso de rabia, rompió sus cadenas, rompió sus grilletes penitenciarios y que se abalanzó sobre los hombres que le custodiaban. Estos no tuvieron el menor inconveniente en coserle bayonetazos. Lo más grave, lo más denigrante, posiblemente sea que ese cuerpo ya pues baldío, ese cuerpo abandonado de la vida, fue conducido
Una vez muerto, una vez cadáver, fue conducido al cadalso y allí se cumplió la pena. Fue ahorcado, ya muerto, y exhibido públicamente para escarmiento de otros que abrazasen la causa de la libertad. Y así murió el empecinado el 19 de agosto de 1825, pero lo que no murió fue su leyenda, y esa recorrió toda España, sembrando de optimismo el alma de aquellos que seguían apostando por esa Constitución, por ese momento de dulzura, de libertad que vivió el pueblo español, al menos durante un tiempo. Juan Martín Díez y ese apodo, el empecinado, que desde entonces cobró carta de naturaleza para todos aquellos tercos, cabezones, obstinados, aquellos que defienden sus ideas hasta el final, si este es necesario. Juan Martín Díez, el paradigma de los guerrilleros españoles que opusieron toda su rabia, toda su voluntad, su escasez de medios a los invasores franceses, considerados por entonces, no lo olvidemos, el mayor ejército del mundo, la mejor maquinaria bélica del momento, que sin embargo encontró el mayor de sus obstáculos, el mayor de los parapetos, en aquellos hombres y mujeres que se habían echado al monte pensando que su nación, que su país, debía seguir viviendo en libertad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.